Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora Él es nuestro Salvador, estamos seguros de que después de partir de este mundo iremos a su presencia para estar con el Señor eternamente. Pero aquí en la tierra tenemos que responder a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Sabe usted cuál es el propósito de Dios para su vida? En Lucas el capítulo 9 y el versículo 23 leemos de la siguiente manera. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que significa esta petición? Veamos esto en la lección que nos toca en esta ocasión. Veamos el propósito de Dios para su vida. Entendamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas cada día. ¿Cuántas veces hemos expresado, bueno, qué es lo que Dios quiere realmente para mí? Creo que en los últimos 15 años de mi vida he estado frecuentemente confundido tocante al propósito de Dios. He oído que lo que Él quiere es que le alabemos, que evangelicemos, que le sirvamos. Pero en Romanos 8, creo que Dios revela su propósito para cada uno de nosotros y lo hace en forma personal. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor y Él quiere que seamos como Cristo. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Resaltemos esta frase. Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios no se conforma con otra medida. Lo que Él quiere es que seamos a la imagen de su Hijo. Mire lo que dice Primera de Juan el capítulo 3 y el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pablo también nos enseña que llegará el día cuando Jesús sea la cabeza de una raza humana sin pecado. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 47 al 49, él dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En el libro Las Cartas Verdes, Miles Stanford hace este comentario. El secreto del crecimiento espiritual es conocer y estar convencidos de la verdad dicha a nosotros en Romanos 8, 28 al 29. Cuando vemos que todas estas cosas juntas trabajan para hacernos más y más como el Señor Jesús, no estaremos frustrados y molestos cuando algunas de estas cosas, entre comillas, sean duras o difíciles de entender. Seremos capaces de descansar en nuestro Señor Jesús y decir a nuestro Padre, hágase tu voluntad. Ahora un versículo interesante es Job 13:15. Él dijo así, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Queda claro entonces que el propósito de Dios es moldearnos a la imagen de Jesucristo. Regresemos por un momento a Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. En Génesis 1:26 leemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Adán, la cabeza de la raza humana, fue hecho a la imagen de Dios. ¿Cuál era esa imagen? Obviamente no se refiere al rostro físico o al cuerpo, porque Dios es espíritu. Eso lo leemos en Juan 4:24, Dios es espíritu. Por tanto, la imagen se refiere a otra cosa, al alma. Tiene que ver con nuestra mente, voluntad y emociones. Meditemos en esto. Tenemos una mente como la de Dios, tomando en cuenta que no sabemos lo que Él sabe, pero es posible que Él nos enseñe. Él puede comunicarse con nosotros. Es como cuando hablamos con nuestros hijos. Ellos no saben todo lo que nosotros sabemos, pero como tienen una mente como la nuestra, les podemos enseñar, podemos comunicarnos con ellos. Nuestro Dios es una persona que se comunica.
También tenemos una voluntad como la de Dios. Podemos hacer decisiones como Él también las hace. Finalmente, tenemos emociones como Dios las tiene. La Biblia habla de que Dios siente gozo, dolor, ira, amor. Aunque en la caída el alma del hombre llegó a centrarse en sí misma, en lugar de centrarse en Dios. En lugar de depender en Dios, nos hicimos independientes. Y en tal condición, nos damos cuenta que Adán trajo una raza pecaminosa apartada de Dios. Somos herederos de Adán. Venimos a este mundo espiritualmente muertos, con la naturaleza pecaminosa que se muestra en la primera oportunidad, ya que nadie necesita enseñarnos lo malo. Nos sale natural. Pero en la persona de Cristo, la imagen de Dios vuelve a alcanzarnos y el propósito de Dios, que es hacernos a su imagen, nuevamente nos toma. En Génesis 5:3 leemos: Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. En Efesios 2:1: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hebreos 1:1-3: Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Podemos decir que nuestro nacimiento físico nos hace miembros de la raza pecaminosa de Adán. Aunque cuando nacemos de nuevo a la familia de Dios, nuestro Padre Celestial empieza nuevamente su propósito original de hacernos a su imagen. 1 Corintios 15:49 afirma: Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La pregunta entonces, ¿cómo llegamos a tener la imagen de Cristo? Esta imagen es una imagen que comienza con la muerte. Es realmente morir a uno mismo. Pablo en Filipenses 3:10 nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Imagínese usted al cristiano perfecto. ¿Cómo es él? Es paciente, bondadoso, no busca lo suyo, no se enaltece ni se levanta a sí mismo con su orgullo, no se le puede provocar fácilmente, soporta todo. Aquí regresamos a Lucas 9:23. Cuando hay una persona irracional que nos ataca, ¿qué se necesita para poder ser paciente? La respuesta es morir a uno mismo. En Juan 12:24 leemos: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este es el cuadro que ejemplifica lo que tiene que pasar para que realmente podamos ser hechos a la imagen de Cristo. La imagen terrenal está en nosotros y el viejo hombre estará presente hasta la glorificación. Ahí será extirpado de nosotros, será sacado. Pero Él ya no manda en nuestras vidas. Eso es la santificación. La santificación es la victoria sobre el dominio del yo en la vida del creyente. Cristo, en este versículo, dio a conocer la manera de llegar a ser vencedores, a pesar que ante los ojos de muchos religiosos fue derrotado. La gente movía la cabeza al verle en la cruz, pero allí Él venció porque fue donde nos compró e hizo posible que nuestro viejo hombre muriera. Note conmigo en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí tengo dos preguntas. ¿Libres de qué o de quién? ¿Y para qué? El mismo Señor Jesucristo nos da la respuesta. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, libres del pecado. Este término lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 6, y se refiere a nuestra naturaleza. Cuando hacemos pecado, nuestra naturaleza está mandándonos, es el tirano que gobierna nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra manera de pensar. El yo dice enójate y usted se enoja. La naturaleza pecaminosa le pide que mienta y usted miente. Simplemente está haciendo la voluntad de la carne. El Señor quiere hacernos libres del dominio del yo. Solamente a través de conocer la verdad podremos darnos cuenta lo que Él ya ha hecho en la cruz de Romanos 6:6,
Ahí puede usted ver la respuesta. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Esa es la solución de Dios. Solo allí, por apropiación, es decir, por fe, nos consideramos muertos a esa naturaleza vieja, no nos manda más, ya podemos servir al Señor. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y bajo su control, Él nos capacita para vivir la vida que Dios quiere. Jesús dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús con su muerte nos dio vida. Solamente si el grano cae en tierra y muere, lleva fruto. Eso es exactamente lo que hizo, darse para producir fruto. Ese fruto somos nosotros. Una señora me dijo, ¿le gustaría ver mis flores? Yo contento le contesté, sí, claro, pensando que me llevaría al jardín de su casa. Pero mi sorpresa fue que me mostró sobres de semillas de flores que tenían fotos de cómo se verían si las sembrábamos. La única manera de que haya plantas es después que la semilla haya muerto. La semilla en la tierra, cubierta por el lodo, por tierra mojada, se pudre y de su muerte brota una plantita. Miremos Santiago el capítulo 1 y el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos nacido porque Cristo murió. Sin su obra en la cruz no hay mensaje, no hay evangelio, solamente condenación. Los únicos que son útiles a Dios son aquellos que han llegado a entender la muerte del yo para que el Espíritu Santo pueda usarlos. Nada que nosotros podemos producir en nuestra naturaleza sirve delante de Dios porque nuestra naturaleza está condenada. Dios nos hizo nacer a una vida nueva. También por su muerte llega a ser Él el primogénito, el primero de muchos hermanos. Esos hermanos somos nosotros. Si Él no derramaba su sangre en la cruz y moría, jamás hubiéramos podido ser hermanos y miembros de la familia de Dios. Igual debe pasar con nosotros para poder ser transformados. Nos toca morir a nosotros mismos. Eso ya ocurrió en la cruz, así que es un asunto de recibir, tal y cual como aceptamos la salvación, recibimos la victoria que tenemos en Cristo, en la cruz de Cristo. Así Él tendrá la libertad para moldearnos a su imagen. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Dios lo que nos hace es una nueva criatura. Él no trabaja en el viejo hombre para reformarlo, más bien produce un nuevo hombre creado según Él mismo. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4:24. Es la obra de Dios en nosotros. Jamás podremos transformarnos en nuestros esfuerzos. Por más que ame al Señor y sea sincero, en sus fuerzas no podrá ser hecho a la imagen de su Hijo. Esa es la obra de Dios. Nos toca decirle, entiendo, Señor, y quiero dejarte el control de mi vida para que hagas tu voluntad y tú me cambies. Honestamente yo no puedo, me rindo. Mire lo que dice 1 Corintios 15:36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. 2 Corintios 7:3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Una persona vive y luego muere. El creyente muere a sí mismo y luego vive. La vida de Él se manifiesta en nosotros cuando el yo cesa de obrar. Por fe nos apropiamos de esta realidad de que estamos muertos al pecado y ahora el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida. Pablo habla de morir para vivir juntamente. Eso obviamente es contrario a lo natural. La verdad es que primero viene la muerte al yo, y luego la vida nueva en Cristo a través del Espíritu Santo, quien vive en nosotros y produce la imagen de Jesús en nosotros. Él va haciendo la transformación. De gloria en gloria nos va transformando. Es la obra del Espíritu Santo. Ahora veamos un análisis importante. Jesús llevó fruto. ¿Y cuándo fue que pasó eso? A veces pensamos en los milagros que hizo, en las curaciones, en la resurrección de Lázaro. Pensamos que el fruto se refiere a los prodigios y señales que hizo, pero no. Él solamente llevó fruto cuando fue sepultado y resucitó al tercer día. Nuestra salvación vino con su muerte y resurrección, no por sus milagros. Jesús quiere que vivamos una vida nueva.
El Padre quiere transformarnos a la imagen de su Hijo y el Espíritu Santo es quien ejecuta la transformación. Ese es el milagro más grande. Hacer de un andrajo humano a un hijo de Dios, a un santo. Lamento ver a muchos creyentes que tienen sus ojos clavados en los milagros y las señales físicas antes que en la vida nueva. ¿A usted le sirve estar entero de salud, pero con un corazón que todavía manda y le destruye? ¿Por qué vemos parejas? El muchacho físicamente excelente, la niña, la esposa excelente. Tienen todo lo que se requiere. Buena casa, automóvil, trabajo, salud. Y resulta que viven infelices. ¿Por qué? Porque el yo es egoísta. Y una de las causas de la ruptura matrimonial en estos días es el egoísmo. Yo mando. Yo quiero hacer lo que yo quiero. No te necesito. Y entonces viene la separación. Básicamente en la Biblia, la separación, esta palabra es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mejor morir, aceptar nuestra muerte juntamente con Cristo y vivir que morir por estar bajo el dominio del pecado. Estoy convencido que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero veo también en las Escrituras que lo más grande que Dios tiene para darnos es Él mismo, morando en nosotros, produciendo una vida nueva. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Colosenses 2:10 dice que estamos ya completos en Él. Hemos nacido a una vida nueva para vivir en su poder y no en nuestras fuerzas. Así que este es el principio de la muerte y resurrección. Si vamos a ser como Cristo y llevar fruto como Él, entonces nos toca negarnos, nos toca aceptar nuestra muerte juntamente con Cristo y por fe apropiarnos de esta verdad. Esto es reconocer que ya pasó, no que va a pasar, ya pasó. En 2 Corintios 12, 9 al 10, escuche lo que el Señor le dice a Pablo. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Isaías 40, 28 al 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 2 Corintios 4, 10 al 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Al no apropiarnos de este principio, de la muerte y resurrección, entonces todavía el yo manda en nuestras vidas y nuestras actitudes, nuestro proceder, nuestra conducta estará marcada por los frutos de la carne en lugar de mirarse el fruto del Espíritu. ¿Cómo lo hace el Señor? Usted tiene buenas intenciones, buenos deseos de servir al Señor y trata en sus fuerzas de hacerlo, pero Él no le permite tener éxito. Por la sencilla razón que si usted lograra hacerlo en sus propias fuerzas, entonces tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios, sino con usted mismo y quizás con sus colegas. Además, en el reino de los cielos, ¿qué es lo que cuenta? Solamente cuenta las obras que Dios ha producido a través de nosotros. Recuerde que nuestras obras de justicia delante de Él realmente no tienen valor. Lo que Dios va a hacer es permitirnos que laboremos con nuestra fortaleza, en nuestras propias ideas, y nos llevará y nos permitirá hasta que lleguemos al fin de nosotros mismos. Aquí está el primer paso para empezar una vida en dependencia de Él. Tanto la salvación como la vida de victoria del creyente son por fe. El paso primero para entrar a la madurez espiritual es llegar al fin de uno mismo para poder decirle al Señor, Señor, no puedo, requiero de la obra de tu Espíritu en mí. Miles Stanford comenta diciendo, es una cosa saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, y es otra cosa saber algo del cómo entrar en ese propósito aquí y ahora. Uno de los medios más efectivos que Dios usa es el fracaso. Muchos creyentes simplemente se aterran de pensar en la posibilidad de fracasar en sus vidas. Haremos todo lo posible para tratar de esconderlo, ignorarlo, o razonar con el fin de explicarlo, en lugar de reconocer que somos pecadores.
Todo ese tiempo estamos resistiendo al mayor instrumento que Dios usa para conformarnos a la imagen de su Hijo. El fracaso, cuando concierne al yo en nuestra vida cristiana, cuando el servicio nuestro simplemente es de constante derrota, Dios lo permite para mostrarnos que estamos haciéndolo en nuestras fuerzas, porque Dios jamás fracasa. Es el plan de Dios. ¿Para qué? Para mostrarnos que en nosotros mismos no habrá victoria. Y así derrotados, como el Hijo pródigo nos espera para abrazarnos y que le digamos, Señor, tú obra, la verdad, yo no puedo. Y Él nunca falla. Pablo entendió eso. Por eso él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo, en mi esfuerzo con la ayuda de Él, sino Él que es mi fuerza. Él es el poder mío, no yo, sino Él. Esa es la clave. No perdamos el propósito de esta lección. El plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿cuál es? Conformarnos, moldearnos a la imagen de Cristo. ¿Cómo lo hace? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda a los Corintios, capítulos 3 y 18. Es el Espíritu Santo que ejecuta ese crecimiento. Menos de mí y más de Él. Es lo que Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Dios tiene una ley que funciona y funciona muy bien. Nosotros llegamos a ser exactamente como la persona en la cual estamos concentrados. Si su enfoque está en alguien, usted empezará a actuar como esa persona. Si somos atraídos por este mundo pecaminoso, llegaremos a ser extremadamente mundanos. Si vivimos para el yo, para el egoísmo, llegamos a ser más y más centrados en nosotros mismos. Pero cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, llegaremos a ser más y más como Él. Al mirarle consistentemente en la palabra, el Espíritu Santo quieta y consistentemente nos va cambiando y cambia el centro de nuestra vida. Quita el yo y pone a la fuente verdadera de la vida en abundancia, quien es Jesucristo. Pablo dijo, no yo, sino Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nuestros hijos son un ejemplo. Cuando los varones quieren ser como su papá y las niñas como su mamá, caminan como nosotros, quieren vestirse como nosotros, porque están enfocados en nosotros. ¿Llegamos a ser un buen ejemplo o un mal ejemplo? Para nosotros los cristianos, el enfoque debe estar en el Señor Jesucristo, no entre nosotros mismos. ¿Para qué compararnos? Mejor miremos a Cristo. Un versículo más. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Está usted mirando a Cristo? ¿O está mirando a la hipocresía de quienes le rodean? Su fracaso viene por mirarse a sí mismo, por mirar las circunstancias y mirar a otras personas. Mire a Cristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, de nuestra fe. Ahí está la solución. Dios hará lo que tenga que hacer para que la vida de su Hijo sea manifestada en nuestros cuerpos mortales. Este es el propósito de Dios para usted.